Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 97. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo 6. Temporalidad e intratemporalidad como origen del concepto vulgar de tiempo. Párrafo 82. Confrontación de la conexión ontológico existencial de la temporalidad, del Dasein y del tiempo del mundo con la concepción de la relación entre tiempo y espíritu en Hegel. Inciso B. La interpretación hegeliana de la conexión entre tiempo y espíritu. ¿Cómo queda comprendido el propio espíritu para que se pueda decir que, de acuerdo a su modo de ser, el espíritu, realizándose, cae dentro del tiempo, determinado como negación de la negación? La esencia del espíritu es el concepto. Con esta palabra, Hegel no entiende la universalidad intuida de un género en cuanto forma de algo pensado, sino la forma del propio pensar que se piensa a sí mismo, el concebirse como aprehensión del no yo. Pero, puesto que la aprehensión del no yo significa una diferenciación, el concepto puro, en cuanto a aprehensión de este diferenciar, implica una diferenciación de la diferencia. Por eso Hegel puede determinar apofántico formalmente la esencia del espíritu como negación de la negación. Esta absoluta negatividad ofrece la interpretación lógicamente formalizada del cogito me cogitari rem de Descartes, en el que éste ve la esencia de la conscientia. De esta manera, el concepto es la concepción autoconcipiente del sí mismo, concepción en la que el sí mismo es propiamente como puede ser, es decir, libre. El yo es el concepto puro mismo, que, como concepto, ha venido a la existencia. Pero el yo no es esta unidad primeramente pura, que se relaciona consigo misma, pero no de un modo inmediato, sino en tanto que el yo abstrae de toda determinidad y contenido y retorna a la libertad de la ilimitada igualdad consigo mismo. Así, el yo es universalidad, pero con igual inmediatez singularidad. Este negar de la negación es, a una, lo absolutamente inquieto del espíritu y su automanifestación, lo que es propia de su esencia. El progresar del espíritu que se actualiza a sí mismo en la historia lleva consigo un principio de exclusión. Pero esta exclusión no consiste en una separación de lo excluido, sino en sobrepasarlo. Este liberarse sobrepasante y a la vez soportante caracteriza la libertad del espíritu. Por consiguiente, el progreso no equivale jamás a un crecimiento puramente cuantitativo, sino que es esencialmente cualitativo. Y lo es según la cualidad del espíritu. El progresar tiene lugar cognoscitivamente y, en su meta, se sabe a sí mismo. En cada paso de su progreso, el espíritu tiene que sobrepasarse a sí mismo como el verdadero obstáculo hostil a su meta. La meta del desarrollo del espíritu es alcanzar su propio concepto. El desarrollo mismo es una dura e infinita lucha contra sí mismo. Puesto que la inquietud del desarrollo del espíritu que marcha hacia su concepto es la negación de la negación, resulta conforme al espíritu que, al actualizarse, caiga dentro del tiempo, como la inmediata negación de la negación, porque el tiempo es el concepto mismo que está ahí y que se presenta a la conciencia como intuición vacía. Por eso, el espíritu aparece necesariamente en el tiempo, y aparece en él mientras no aprenda su concepto puro, es decir, mientras no suprime el tiempo. El tiempo es el sí mismo puro externo intuido, no aprendido por el sí mismo, el concepto solamente intuido. De este modo, el espíritu aparece necesariamente y por su misma esencia dentro del tiempo. La historia universal es, pues, de un modo general, la interpretación del espíritu en el tiempo, paralelamente al modo como la idea se interpreta en el espíritu como naturaleza. La exclusión, que forma parte del movimiento de desarrollo, implica una relación con el no ser. Es el tiempo,
comprendido desde la hora que se pavonea. El tiempo es la negatividad abstracta. En cuanto a devenir intuido, el tiempo es el diferenciarse diferenciado que se encuentra inmediatamente ahí, el concepto existente, es decir, el concepto que está ahí. Estando ahí, y por tanto, siendo externo al espíritu, el tiempo no tiene ningún poder sobre el concepto, sino que el concepto es, más bien, el poder del tiempo. Hegel muestra la posibilidad de la realización histórica. Hegel muestra la posibilidad de la realización histórica del espíritu en el tiempo, apelando a la mismidad de la estructura formal del espíritu y del tiempo como negación de la negación. Es esta abstracción máximamente vacía desde el punto de vista ontológico formal y apofántico formal, en la que el espíritu y el tiempo se enajenan, la que posibilita el establecimiento de una afinidad entre ambos. Pero como, por otra parte, el tiempo es concebido en el sentido del tiempo del mundo plenamente nivelado, quedando así su origen enteramente encubierto, el tiempo se presenta frente al espíritu pura y simplemente como algo que está ahí. Por eso el espíritu no puede sino llegar a caer dentro del tiempo. Pero queda en la oscuridad lo que pueda significar ontológicamente este caer y la realización de ese espíritu que es dueño del tiempo y que, propiamente, está fuera de él. Pero así como Hegel no esclarece el origen del tiempo nivelado, así también deja totalmente sin examinar el problema de si la constitución esencial del espíritu como negación de la negación puede ser posible de otra manera que sobre la base de la temporalidad originaria. No es posible dilucidar ahora si la interpretación hegeliana del tiempo y del espíritu y la conexión entre ellos es correcta, y si descansa sobre fundamentos ontológicos originarios. Pero que la construcción dialéctico formal de la conexión del espíritu con el tiempo pueda siquiera aventurarse, manifiesta una originaria afinidad entre ellos. La construcción de Hegel está animada por el esfuerzo y la pugna por conceptualizar la concreción del espíritu. Es lo que hace ver el texto siguiente, tomado del capítulo final de la fenomenología del espíritu. El tiempo aparece, pues, como el destino y la necesidad del espíritu aún no acabado en sí mismo. La necesidad de enriquecer la participación que la autoconciencia tiene en la conciencia, de poner en movimiento la inmediatez del en sí, la forma en que la sustancia está en la conciencia o, a la inversa, si se toma el en sí como lo interior, la necesidad de realizar y manifestar lo que primeramente es solo interior, es decir, de reivindicarlo para la certeza de sí mismo. Por el contrario, la analítica existencial del Dasein que se ha hecho en las páginas anteriores arranca de la concreción de la existencia misma fácticamente arrojada y busca desvelar la temporalidad como su posibilitación originaria. El espíritu propiamente no cae dentro del tiempo, sino que existe como temporización originaria de la temporalidad. La temporalidad temporiza el tiempo del mundo, en cuyo horizonte puede aparecer la historia, como acontecer intratempóreo. El espíritu no cae dentro del tiempo, sino que la existencia fáctica, en cuanto cadente, cae desde la temporalidad originaria y propia. Pero este mismo caer encuentra su posibilidad existencial en un modo de la temporización de la temporalidad.